Hola amigos, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un espacio más de El Planetario a tu casa. Estamos contentos, bueno, un poco tristes porque ya octubre se está terminando, septiembre se está terminando y ya viene octubre, pero bueno, cerramos con broche de oro y como ustedes saben, los que nos han venido siguiendo, este mes está dedicado al ajolote, ya hemos tenido un documental artístico que nos hablaba un poquito sobre el ajolote, después vimos también, estuvieron los del Simvestab hablándonos pues un poco más sobre la regeneración y toda esta que descifraron el código genético del ajolote, también nos platicaron sobre esa investigación y hoy vamos a hablar en específico sobre conservación del ajolote en Xochimilco. Pero bueno, primero le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Milagros, gracias. Buenas tardes a todos. Un gran saludo. Pues feliz de estar aquí cerrando el mes patrio con ustedes. Ya vi en la plataforma que estuvo el doctor Cruz y estuvo esta Ale Medellín también. Entonces, para hablar de estos temas del ajolote. Entonces, creo que vamos a cerrar muy padre porque aquí vamos a ver ya de manera integral qué onda con este animalito y la vida libre. Pues espero que la charla sea del agrado de ustedes y pues muchas gracias por la invitación, Milagros. Claro que sí, estoy segura que les va a gustar a todos y recuerden a todos los que nos están viendo, nos pueden enviar sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, ¿no? A través de nuestras plataformas. Y bueno, antes de comenzar, les voy a contar un poquito de Horacio Mena González. Él tiene más de 20 años de experiencia en el ejercicio activo de la profesión, trabajando principalmente en el manejo integral de poblaciones animales como centros de adiestramiento canino, tortugas marinas, anfibios, zoológicos y colecciones privadas. También ejerciendo la clínica privada de animales exóticos y pequeñas especies. Actualmente es coordinador de la colonia de ajolotes del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Durante los últimos 11 años ha dedicado sus actividades laborales principalmente a la conservación del ajolote tanto dentro como fuera de Xochimilco. Su participación ha sido principalmente en el área médica, desarrollando protocolos clínico-médico-quirúrgicos, manejo integral de esta especie en zoológicos, UMAS, centros y museos. También es parte de la coordinación de los proyectos sobre la introducción del ajolote en la cantera oriente de CEU. Cuenta con publicaciones y presentaciones en diversos foros y congresos sobre esta especie. Y la verdad es que esta especie está ahora muy de moda, ¿no? La otra vez me tocó entrar, no me acuerdo a qué tienda comercial entré, había una pijamita de ajolote. Entonces, bueno, pero más allá de la pijamita, como decía Horacio, estamos en el mes patrio y esta es una especie, ¿no? Que nos representa también, no solo biológica, sino también culturalmente. Así es que bienvenido, Horacio, y el auditorio es todo tuyo. Sí, muchas gracias. Voy a permitirme compartir la pantalla. Ok. Bien. Pues una de las grandes bondades que vamos a ver que nos ofrece el trabajar con esta especie y del tema del que yo les vengo a hablar es que a diferencia de otras especies, esta es una que todavía nos permite ser más integrales, ¿no? Ahorita estaba viendo en la plática del doctor Cruz que vieron sobre regeneración o el caso de la parte artística que vieron con el documental de Ale Medellín a principios del mes, pues son partes, fases y vertientes que toca este famoso ajolote de Xochimilco. Y en este momento lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que yo les vengo a platicar, es que hay de la conservación del ajolote, ¿no? En cuestiones de su hábitat. Fíjense que una de las ventajas del laboratorio donde yo trabajo es la experiencia que se tiene trabajando con esta especie y esto es básicamente a la continuidad del proyecto. Personalmente yo tengo más de 10 años ya trabajando de manera continua, pero el laboratorio que está a cargo de Luis Zambrano, que es el jefe de este laboratorio, pues tiene más, ¿no? Unos 8 años más todavía, 5 años más. Entonces, se ha tratado siempre de ver esta parte integral, ¿no? Ya cuando a mí me toca ingresar, lo increíble de esto es que podemos hacer actividades tanto en in situ como ex situ, ¿no? Podemos estar trabajando directamente en el hábitat o podemos estar trabajando en nuestro laboratorio ahí con el animal. Entonces,
esto ha hecho que también nos relacionemos con otros laboratorios que hacen otra serie de actividades. Entonces, vamos viendo cómo está súper diverso, ¿no? Ya actualmente las actividades que se realizan con este animal son maravillosas, pero les repito, de lo que yo creo que me considero afortunado y el laboratorio donde estoy es que hacemos las cosas todavía en Xochimilco, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de esta especie, vamos a ver que hay muchas cosas que tenemos que explorar sobre ella. Bien, les voy a ir platicando. Fíjense, yo quisiera empezar con esta imagen que me encanta. Dice una especie, no es una especie sin su hábitat. En esta imagen que ustedes ven, es como se piensa, ¿no? Que eran estos 5 lagos de la Ciudad de México, donde está, sabemos que la ciudad está dentro de una cuenca. Y antes de que pues estuviera toda esta famosa cultura del cemento, que ya ha perdido dimensión, ¿no? Ya se fue al extremo contrario. Pero antes teníamos 5 lagos muy importantes, ¿no? Que era Texcoco, Saltocán, Xochimilco, Tláhuac, Chalco, ¿no? Y al ajolote le ha gustado siempre moverse en la zona sur porque ¿no? El agua es muy, muy agradable, el pH es muy neutro, la salinidad es muy baja para esta especie, le es bastante cómodo. Pero algo importante que yo quiero resaltar aquí es, dice una especie no es una especie sin su hábitat. Hoy ya deberíamos, yo siento, de hacer un esfuerzo y de interiorizar más esta parte de comprender lo que son las especies dentro de un hábitat. Tienen una función, ¿no? La razón por la que los ajolotes estaban en esta zona tiene una razón, ellos tienen una función, así como cualquier especie que veamos, ¿no? Muchas veces nos hemos dejado llevar por lo carismático que en nuestra mente esté a través de todas estas percepciones durante nuestro desarrollo infantil, juvenil y demás, tenemos a lo mejor hasta criterios comprados de qué es bonito, qué es feo, ¿no? Y dentro de esto, pues barremos con los animales, ¿no? Muchos, yo recuerdo hace todavía 5 años para atrás, el ajolote todavía era muy visto así como guácala, ¿no? Es algo pegajoso, baboso, se ve feo, ¿qué es eso entre pez y qué, ¿no? Se para en 4 patas, o sea, ¿qué es? Mucho prejuicio en cuanto a esta especie, ¿no? Y a otras muchas más, si habláramos de insectos, bueno, no acabamos, ¿no? Pero conforme nos las empiezan a vender como carismático, por ejemplo, una abeja, si vemos una abeja en el microscopio, ahora con toda esta onda de los cómics y eso se ve hasta maravillosa, ¿no? Se ve un elemento acorazado, ¿no? Muy transformer el asunto. Pero si lo viéramos como era la imagen, nuestra antigua manera de ver las cosas, pues hasta nos habría espantado, ¿no? Y esto ha sucedido mucho con esta especie, el caso del ajolote ha pasado por un camino bastante difícil en términos de aceptación, ¿no? Ahorita Milagros comentaba al inicio de entrar a las tiendas y hoy ver souvenirs que venden sobre esta especie, el famoso ajolote rosa, ¿no? Que lo vamos a ver adelante, no es más que la expresión de un gen recesivo, es como si expusiéramos a alguien con un defecto y lo anduviéramos enseñando en peceras, ¿no? Es por poner un ejemplo, pero por eso pongo esta imagen. ¿Qué mejor forma de ir viendo de manera integral que imaginemos cómo debe haber sido en aquellos tiempos ver a esta especie moviéndose libremente por los canales, siendo parte de un todo, ¿no? Era muy bien aceptada por la gente de Xochimilco y los habitantes de aquel entonces. Entonces, fíjense, esto es una idea de cómo se piensa que pudieron haber sido estas famosas chinampas. Recordemos que los xochimilcas llegaron a la Ciudad de México, venían del norte, se establecen en esta zona y una de estas tribus son los xochimilcas. Traían toda esta tradición de cultivos, ¿no? De una hermandad con la tierra, al tal grado de que, bueno, hoy no por algo está identificado y reconocido por la UNESCO, ¿no? Este sistema. Entonces aquí vemos un sistema muy noble, ¿no? Que esto no es más que, las chinampas no son más que lodo, sobre sedimento, y se van haciendo unas islas flotantes, ya con el uso de los agüejotes, que son estos árboles de unas grandes raíces, le dan un cierto anclaje a estas chinampas. Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Eso es como era en esta idea de cómo se cree que debe haber sido hace más de 500 años.
Después viene esta parte de la conquista, llegan los españoles y con ello pues a cubrir todo, ¿no? Desde las pirámides y acabar con toda una tradición y viniendo con una nueva idea. Y aquí lo interesante es ver esta onda del cemento, ¿no? Que fue creciendo. El ajolote pues fue siendo cercado más hacia la zona sur, junto con muchos habitantes, ¿no? Porque la zona centro pues empezó a ser una zona hasta cierto punto clasista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después? Pues con este cierre de aventar hacia Xochimilco, a cerrar al ajolote hacia la zona sur, pues también empieza a haber cierta marginación de las personas, ¿no? Y con estas cuestiones de la anatomía propia de la Ciudad de México que está hecha para captar agua, pues es una cuenca. ¿Qué sucedía entonces? Se inundaba la ciudad seguido y entonces como una estrategia también pues empiezan a generar los drenajes más importantes, ¿no? México hoy día, la Ciudad de México tiene uno de los drenajes, si no es que el drenaje más caro del mundo, para poder sacar toda esta cantidad de agua y llevarla contraria a un sistema natural, ¿no? Ahora actualmente tenemos muchísimas inundaciones en la ciudad por todo este mal manejo, ¿no? Quererte pelear con la naturaleza, quererte pelear con un sistema natural ambiental que ya está establecido y pues el humano quiere cierta comodidad, ¿no? En los 50 entonces, lo que se hace también como una estrategia para traer agua a la ciudad, increíble, ¿no? Que teniendo tanta agua en temporada de lluvias tengas que jalar agua de manantiales. Había 8 manantiales muy importantes en Xochimilco. Estos se entuban y lo que hacen es, por medio de estos sistemas, traer agua a la Ciudad de México, pero Xochimilco se empieza a secar. Dependía totalmente de estos manantiales y de la lluvia. Al grado de que pues mucha gente, Xochimilco en los 50 sufre un proceso de desecación, ¿no? Se seca Xochimilco, se extingue la almeja que era endémica de ahí. Aún es poco entendible cómo es que muchos ajolotes, ¿no? De la especie que vamos a hablar hoy sobrevivió bajo esta presión ambiental, porque después de ahí en esta necesidad de traer agua, en algún momento se trajeron aguas negras inclusive. Entonces imagínense el grado de agresión hasta ese sistema Xochimilco, ¿no? Mucha gente entonces en esos momentos decide abandonar sus chinampas, unos por convicción, otros por esta idea de que en la ciudad vas a encontrar prestigio, en la ciudad vas a ser reconocido, en la ciudad es la persona que vale, toda esta idea que tristemente en muchas películas mexicanas se ve reflejada. Entonces, pues esta imagen como la que ustedes ven ahorita pasó a ser pues una fotografía de colección o de películas como María Candelaria, ¿no? Entre otras muchas, y quedaron pues para el recuerdo. Pero fíjense algo bien importante. Xochimilco o el humedal es un humedal, ¿no? Que como tal, pues tiene un objetivo, una razón de ser que es captar agua. Así como, por ejemplo, en la zona de Cozumel o esta parte de Cancún o Cozumel, principalmente recuerdo, yo tuve la oportunidad de estar allá hace unos años, de hecho me tocó el huracán Vilma, yo estaba haciendo mi tesis de maestría trabajando con mapache pigmeo, increíble estar ahí, pero bueno, ves realmente la función de un manglar, ¿no? Como un sistema de contención natural para una ciudad, ¿no? Entonces, pues acá en Xochimilco, fíjense, estamos en una ciudad, pero hay un humedal, ¿no? Y está reconocido y tiene una importancia maravillosa, porque ahora con esta cultura del cemento, pues Xochimilco está en las zonas bajas, entonces mucha de esta agua que en temporada de lluvias, pues se va hacia Xochimilco, que es un espacio de captación, y que la ciudad no pierda esta agua del subsuelo, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, es un vaso regulador de la Ciudad de México, y con todo y esto, pues hay 1000 inundaciones. Un regulador climático para la región. Pareciera increíble, pero es real. Fíjense, estamos en un hoyo, ¿no? La ciudad esta es una cuenca. Entonces las temperaturas, aunque son muy, muy agradables, pues en parte se deben a estas zonas verdes, ¿no? Estos espacios que aún tenemos. Se ha más o menos hecho algunos ensayos, algunos modelos donde se ha visto que si Xochimilco no existiera, pues la temperatura en la ciudad podría tener un incremento de 1 a 2 grados, ¿no? Y eso hablando nada más a nivel temperatura. Ahora habría que hablar qué pasaría con toda esta agua, ¿no? Por eso fue una fortuna que al menos aquí en la ciudad no se hiciera ese famoso aeropuerto, porque pues estaba bien para quienes harían sus conexiones viajando, que no viven aquí, pero los que estamos aquí, que apenas tuvimos un terremoto, que afortunadamente no pasó a mayores, pero los que estamos aquí
y conocemos nuestra ciudad, pues sabemos lo vulnerable que somos ante la falta del agua en el subsuelo, ¿no? Es un paisaje agrícola precolombino, fuente de inspiración a artistas, escritores, fotógrafos, cineastas. Vamos, es todo un espacio de tradición. Hablando un poquito más de lo que es la parte del cultivo, es un sistema autosostenible basado en el reciclaje de nutrientes. Les decía yo que Xochimilco está en una zona baja, entonces todo lo que llueve en la ciudad, usual en tiempos obviamente prehispánicos, ya antes de que existiera toda esta parte de crecimiento urbano, y todavía ahora mucho del sedimento que se recoge a través de las lluvias viene a parar a Xochimilco. Entonces, rico en materia orgánica combinada, ¿no? En su interior. Aquí en esta imagen pueden ver un cuerpo de agua, este canal que se observa aquí. Ahí es donde en el fondo lo que van a encontrar es lodo, ¿no? Es un limo, le llamamos una arcilla muy fina. Y ahí lo que hacen los chinamperos, ellos saben cómo los chinamperos son las personas dueñas de la tierra que cultivan aquí el maíz, por cierto que apenas fue el día del maíz, el día de ayer. Entonces aquí es también toda una tradición en ese sentido. Y el lodo que les decía yo que está en el fondo es tan rico en nutrientes que con un cuero ellos tienen su estrategia para sacar ese lodo, lo ponen a secar, lo cuadriculan y hacen los famosos chapines, que son unos cubitos de tierra donde le hacen un hoyito en el centro, ahí siembran una semilla y este grupo de chapines va a dar con el tiempo, este grupo, como aquí ven en la imagen, ¿no? Estas grandes cantidades de lechugas, de cilantro, no sé, lo que ellos decidan sembrar. Por eso es que aquí no se requieren que usemos fertilizantes, ¿no? Entonces, fíjense, un sistema de 4,000 años de antigüedad, y eso por darnos una idea, junto con el chino, pues son de los más amigables con el medio ambiente, no erosionan la tierra si nosotros seguimos, ¿no? Y si actualmente se sigue este sistema tradicional, forma de trabajar la tierra hasta 3 ciclos al año. El chinampero experto sabe muy bien que no puede estar repitiendo por cierto tiempo los mismos productos que siembra, le tiene que ir dando un giro. Ellos saben qué planta se hermana con cuál, inclusive a través de la combinación de plantas, pueden ellos inhibir la presencia de algunos parásitos, ¿no? O de algunos organismos que son agresivos hacia los cultivos que ellos tienen. Entonces, rescatando toda esta cultura ancestral, que ya está, no hay que hacer muchas cosas nuevas, simplemente que pues hubo un boom, ¿no? Hubo un boom en los años, hace 60 años con esto de la revolución verde, el boom de los productos nitrogenados, entonces fue un problema, porque sí, tenían en menos tiempo más productos, pero la tierra se agota en 4 años, ¿no? Fíjense, son 7,534 hectáreas declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Es lo que les comentaba yo. Reconocido como un sitio Ramsar por lo que es un humedal desde el año 2004. Y el sistema chinampero ocupa el 30% de todas estas 7,534 hectáreas. Pero fíjense, solamente del 30%, solo el 17% se está trabajando. Entonces, esto es por darles una idea de cómo está el ecosistema. Les decía yo que una de las ventajas de trabajar aquí en la ciudad con esta especie es que nos permite ir a ver qué está sucediendo con el hábitat del ajolote. Es muy fácil entonces a lo mejor arrancar una plática y hablarles solamente de la especie, pero nos quedaríamos cortos. Creo que es lo que ha estado sucediendo a través de la historia, ¿no? Nos enamoramos del lobo mexicano o tal vez del jaguar, o si eres fan de las aves, a lo mejor del águila real mexicana, o a lo mejor del halcón peregrino, yo qué sé, ¿no? Hay demasiadas especies carismáticas en nuestro país, somos muy afortunados, pero el problema es que luego se ha quedado a eso, ¿no? A reducirlo a una visión de zoológico a lo mejor, o a una visión de colección, o a esta situación de que vas a un museo y pues ahí ves algo de historia de las especies o un museo de historia natural y nos quedamos cortos, ¿no? Realmente yo recuerdo mi visión muy corta, por comentarles algo. Yo jamás en mi vida me imaginé trabajar con anfibios, en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo fui estudiante había una moda, que la moda eran
o los animales de producción, te ibas con vacas y cerdos que pues te decían en aquel entonces, ¿no? Las vacas ya no tanto, pero te decían, pues si trabajas con cerdos, ahí hay dinero, ¿no? Siempre vendiéndote todo en términos de dinero. Desde que eres estudiante, pues estudia esto porque esto te va a dejar lana. Si te haces veterinario o biólogo, pues esto no te va a dejar. Y ahí vamos comprando historias, ¿no? Nunca nos preguntamos realmente qué queremos o realmente dónde se necesita de nosotros, ¿no? Siempre es complicado encontrar dirección en ese sentido. Se los cuento porque yo no pensaba trabajar con esta especie, les repito que había un boom. Yo tenía la idea de ser médico de fauna, pero siempre obviamente pues compras lo de los médicos de aquel entonces, ¿no? Estaba de moda el lobo mexicano y que se estaba extinguiendo, el jaguar, el cóndor de California, y todos viendo hacia especies pues vistosas, carismáticas, porque así se nos han vendido, y nos hicimos a un lado de todos estos, ¿no? Los pequeñitos, los anfibios, los murciélagos a veces también tan satanizados. Entonces, ahora, con el paso del tiempo, bueno, se generó un nicho aquí donde había necesidad de empezar a trabajar. Tuve la fortuna de permitirme, de darme la oportunidad. Fue maravilloso, ¿no? A la fecha, pues estoy fascinado con esta especie, pero creo que es importante por eso entender entonces desde un ecosistema, ¿no? Porque entonces yo ya no veo al ajolote como si feo o lindo, es que eso ya no es importante. Ahora importa ¿qué es lo que hace que nuestros ecosistemas, nuestras playas, nuestros manglares, nuestros desiertos, inclusive, estén en equilibrio? O sea, hasta en los desiertos florecen, hay flores maravillosas, te encuentras vida maravillosa. Entonces, es importante esto, tenemos esta mirada de ver de la especie hacia el ecosistema. Bueno, esa es la función de una especie bandera. El ajolote de Xochimilco, el águila real son especies banderas, se les llama así porque, pero la idea es que a partir de esa especie nosotros nos atrevamos a ver qué hay atrás de esa especie, porque lo que hay atrás es de lo que depende la vida de nosotros a través de estas pequeñas cosas como un grado de temperatura, como tener agua de buena calidad, como que tu ciudad, al menos la mía, no colapse porque se acabaron el agua del subsuelo, y todo lo ven en términos de crecimiento, de desarrollo de edificios, de infraestructura, que realmente es difícil convencerlos, ¿no? A los tomadores de decisiones, porque hay otro tipo de intereses. ¿Qué queremos, no? Un equilibrio, una salud de nuestro ecosistema a largo plazo o a corto plazo con el beneficio de alguien, ¿no? Pero aquí por eso quería yo hablarles un poquito del ecosistema, porque para mí es muy importante antes de entrar con la especie. Ahora sí, vamos a entrarle a la especie, pero ya tenemos el antecedente de qué es Xochimilco y todo lo importante que es para nosotros. Fíjense, este animalito, como muchos animales en México, pues tiene un pasado cultural y muchos están asociados a esta parte de religiones, ¿no? De tiempos prehispánicos, el jaguar, por ejemplo, ¿no? Pero aquí el caso del ajolote, este animalito nos hace referencia a Xolotl, que sabemos que era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. La diferencia es que, pues, a Xolotl era su hermano gemelo, pero él era el prietito, el feíto, el que tenía poderes de transformarse, sí, pero era cobarde, era miedoso, era temeroso. Y Quetzalcóatl, pues te ponen acá a la serpiente, ¿no? Poderoso, blanco, fuerte y demás. Aquí no es ser clasista, es simplemente que ambas son caras de la misma moneda, ¿no? Para que exista Quetzalcóatl, pues tiene que existir un referente, que en este caso sería Xolotl como la parte gris, y para que exista el dios Xolotl, pues tiene que existir alguien que lo ponga en ese sitio, que pues Quetzalcóatl, pero no podemos dividir divididos, ¿no? Yo preguntaría, ¿acaso en nosotros no hay un Quetzalcóatl y un Xolotl, ¿no? Una parte de luz y una parte de oscuridad. A lo mejor habría que cada quien hacerse esa pregunta. A lo mejor era esta interpretación, no lo sé. Pero bueno, de su sacrificio de él debería de haberse sacrificado con estos dioses para que el día diera paso a la noche, hubiera este movimiento entre día y noche, este intercambio. Él se niega al sacrificio, lo condenan a vivir a la forma de ajolote siempre, ¿no? Que es como lo conocemos ahora. Ya después se hace alimento solamente en tiempos de los aztecas, era alimento solo de los emperadores, ¿no? Como que Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma, todos ellos podían comerlo, pero nada más. Pero cuando ocurrió esto de la conquista, que les comentaba de este crecimiento impresionante de los españoles aquí en México, desplazan hacia la zona sur al ajolote y va a terminar después siendo alimento y a rescatar a las personas que estaban muriendo de hambre en aquel entonces, ¿no? Fíjense que en los 70s, hablando de historia,
este famoso naturalista Alexander von Humboldt, que era un gran admirador de Carlos Darwin. Seguramente todos siempre pensamos en Carlos Darwin, es como que el referente, pero él fue de alguna manera alumno de Alexander von Humboldt, ¿no? De hecho, él inspira su viaje, Darwin inspiró su viaje a partir del viaje que Alexander von Humboldt había hecho. En este viaje de von Humboldt, que aquí lo podemos ver resumido en el mapita, pues pasa por México, ¿no? Específicamente por la zona de Xochimilco, y él ve esto que les comentaba, ¿no? Va por la zona sur y le toca ver a los xochimilcas, gente que pues estaba muriendo de hambre y que comían, se alimentaban de ajolotes, inclusive los vendían en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense la caída de un dios, ¿no? Era un dios, Xolotl, después es condenado por no quererse sacrificar a la forma de ajolote, después se hace alimento de grandes emperadores, después viene la conquista y resulta que se hace una de las fuentes principales de proteína para la gente de Xochimilco en estos años 70. Este señor von Humboldt se lleva unos animales muertos, ajolotes muertos en el primer viaje, pero después hay un segundo viaje donde ya se llevan animales vivos de México a Francia, y en Francia es donde se hace la primera descripción del ajolote. Hay un libro maravilloso que se llama Ajoloteada, de Roger Bartra. Está muy padrísimo porque ahí pueden ustedes, si es de su interés, revisar esta explicación maravillosa. Pero aquí para resumir, fíjense, el ajolote, que es endémico y solamente existe en México, es llevado entonces a Francia, donde va a ser alojado allí, y es donde se observa primero estas capacidades que tiene de regenerarse y de no poder transformarse en salamandra, y de regenerar órganos y patitas y cualquier parte de su cuerpo, como seguramente lo vieron en la plática del doctor Alfredo Cruz. Y aquí algo importante es que después los franceses regalan a este animalito como una ofrenda de amistad, ¿no? Se distribuye al resto de Europa, a otros laboratorios. Y aquí lo interesante que quiero resaltar es, se hace un banco genético, pues imagínense de cuántos años, y luego con los años, estos animales de esta genética, de este primer grupo de ajolotes, es trasladado a Estados Unidos, y actualmente en Estados Unidos, en el Ambistoma Genetic Stock Center, que antes era la Universidad de Indiana, ahora la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky, alojan genética de estos animales, ¿no? El doctor que ven aquí en la imagen es el doctor Randall Voss. Él es un referente en el manejo de ajolotes en el mundo, si no es que el más importante. Tiene mucha relación con el laboratorio donde yo trabajo porque él estuvo presente ahorita les voy a hablar adelantito de unos censos que se hicieron en Xochimilco para ver cómo estaba la población de ajolotes, y el doctor ha estado tratando de estar siempre involucrado con lo que se hace con el ajolote aquí, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde viene esta onda de la genética. Ahora, fíjense, importante, si pueden ver aquí en la imagen, se ven ajolotes rosas. El ajolote rosa, pues fue el que se logró reproducir en Francia en aquel entonces, y de ahí se continúa la línea. Es un animal muy asociado a la parte de investigación, no tanto a la vida libre, ¿sí? Si hablamos nosotros de vida libre, el ajolote rosa es prácticamente imposible poderlo encontrar. De entrada les repito que es un gen recesivo que se va a expresar, pero obviamente el ajolote tarda mucho en crecer, entonces si uno de estos animales llega a estar en Xochimilco en etapa juvenil o alevín recién salidito del huevo, pues es presa fácil de culebras de agua como las Thamnophis, es presa fácil de garzas, de peces, ahora famosas carpas y tilapias, que no conviven, donde hay unos no hay otros, pero me refiero a que es un animal muy fácil de cazar, inclusive por los mismos insectos, los acosiles, las notonectas, que son animales muy pequeños, como de medio centímetro o un centímetro, son capaces de matar uno de estos animales en etapa juvenil. Entonces les digo, por eso asociamos mucho este ajolote rosa hacia los centros de investigación, no hacia lo que es la parte de vida libre. Tal vez si quisiéramos ser como más específicos, bueno, podríamos hablar de ciencia y pues a lo mejor ahí expresarlo con un ajolote rosa, pero si hablamos de vida libre, si hablamos de México, si hablamos de Xochimilco, pues tendríamos que estar hablando de ajolotes oscuros, ¿no? Pero finalmente les cuento de dónde puede ser que venga esta idea de los ajolotes rosas. Este animalito tiene un pasado cultural, ¿no? Vemos que ya hablamos un poquito de él en el México prehispánico, pero ahora nos podemos ir a las artes.
¿no? Diego Rivera, él lo resalta mucho, recordemos que este gran muralista tenía por costumbre, todos sus murales eran muy mexicanos, ¿no? En cuanto a colorido, en cuanto a la expresión de lo que él trataba de decir, ¿no? Historias importantes, cosas trascendentes, donde tú viendo un mural te das una idea qué onda con la cuestión social, qué onda con la cuestión ambiental y natural. Y este mural del Cárcamo de Dolores es una expresión de un mural donde nos está hablando de la vida acuática. En México obviamente se refiere a Xochimilco. Este cárcamo es increíble, está aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Si algún día andan por acá, pues vale la pena mucho visitarlo, aparte que ahí en Chapultepec hay muchísimas cosas que ver. Pero aquí ven en la imagen de arriba, se ve esta figura, el mural se llama El agua, origen de la vida, y aquí ven un ajolote. Ustedes pueden caminar por esta sala del Cárcamo y van a ver que hay más ajolotes, ¿no? Dentro de este mural. Entonces él asociaba mucho el ajolote a un defensor del agua. También hay grandes escritores, ¿no? Como Cortázar, José Emilio Pacheco, que tienen escritos maravillosos sobre el ajolote. Ha sido inspiración, pues, de escritores también. Entonces, en este libro, aquí les puse una imagen del libro de Ajoloteada, vida y mitad de un anfibio mexicano. Si les interesa la historia, la cultura, qué pasó con este animalito, aquí es un buen libro, un gran referente. Creo que es uno de los libros que a los que nos gusta esta especie, pues tenemos que tener, ¿no? También tuvo un momento en algún timbre ahí que salió, los que hayan sido como yo de los 70s, ¿no? Más para atrás, que usábamos mucho todavía el correo, ir al correo, comprar timbres que pesaran tu carta y pues ya la mandabas a otra parte para cartearte con amigos o alguien de otro país. Pues no existía ahorita como estamos, ¿no? Por esta ruta del Zoom, pues antes no había eso, ¿no? Teníamos que hacerlo a través de cartas. Entonces un timbre conmemorativo del ajolote. También hoy vemos personajes también en las caricaturas como estos famosos Pokémones. Aquí que los creadores dicen que pues no se inspiraron en el ajolote, pero bueno, basta con ver este animal rosita. Aprovecho para comentarles que es un problema con los ajolotes rosas, ¿no? El problema del sobrepeso, y ahí es otro tipo de situaciones metabólicas que suelen tener ellos algún problema. Esta película que seguro algunos vieron, la de Entrenando a mi dragón, pues vean la expresión de Chimuelo, el personaje de esta película, y aquí al lado un ajolote, ¿no? Y pues no está por demás comentarles que todo este mito que conocemos de dragones y cosas maravillosas, pues les cuento que la historia original viene de una especie de anfibio, ¿no? Viene de las salamandras, viene de las cecilias, que son unos animales hagan de cuenta la cabeza del ajolote, pero tienen un cuerpo muy largo, ¿no? Las patitas muy cortitas. Entonces, hay una importancia aquí, ¿no? En cuanto a de dónde viene este animalito. Una marca importante de tenis, ¿no? Retoma ya especie de bandera y hace unos años saca una edición limitada de unos tenis, pero vean el modelo, no volvemos a lo mismo, es un tenis rosa, ¿no? Y tú veías la descripción del modelo y ahí te ponían por qué los colores, que las agujetas rosas representaban las branquias, que el resto del calzado el cuerpo y lo verde el agua y bueno, etcétera, ¿no? Pero aquí importante volver a mencionarles esta parte del ajolote rosa, ¿no? Afortunadamente en las chamarras, pues bueno, ahí lo pusieron de otro color. Y bueno, está por salir en próximos meses, antes de que acabe el año, va a estar saliendo este nuevo billete de 50 pesos con la imagen del ajolote. Aprovecho para comentarles, esta imagen que ha circulado por 2 años no es el nuevo billete de 50 pesos, ¿no? Cuando se permeó la información, pues alguien hizo este diseño, pero este no es el billete, pero sí, vamos a tener un billete con la imagen del ajolote y a ver si se considera a lo mejor hay algo ahí sobre chinampas. Con el laboratorio estuvimos también asistiendo con el banco para tener Banco de México, para tener una plática y asesorar un poco sobre los elementos que podría contener. Yo a la fecha no sé finalmente cómo vaya a estar y qué bueno, porque también pues va a ser sorpresa para nosotros, ¿no? Entonces, eso es su presente en la cultura. Ya vimos cómo está la situación en tiempos prehispánicos con la cultura. Ahora vamos a ver con la ciencia. Esto ya lo vieron y seguramente si está seguramente disponible la plática del doctor Cruz, pues esto parte de la regeneración, él la conoce muy bien, ¿no? No me voy a detener ahí, simplemente pues recordar que puede regenerar
cualquier parte del cuerpo, células del ojo, la columna, el corazón y demás, ¿no? Hablaba al principio Milagros de esta parte del genoma del ajolote más grande, 10 veces más grande que el genoma humano, con todos los misterios que puede contener esta situación de la regeneración, ¿no? Por hoy sabemos que, por ejemplo, las células madre que se inyectan en las rodillas de las personas de tercera edad, pues sabemos que mucha de esta ya está tomada de las células madre que son impresionantes en estos animales. Regresando al ambiente, fíjense, habíamos hablado de Xochimilco, pero fíjense cómo se conecta a la especie. Si ustedes me dijeran, ok, sí, pues vive en Xochimilco y, pues les diría que creen que el ecosistema no puede hablar por él. Somos demasiado lentos como humanidad para ver cuando un ecosistema se comienza a dañar, ¿no? Y miramos a dónde vamos a depredar el nuevo en vez de ver qué podemos hacer con el que tenemos, ¿no? Como ahora que se empieza en viajes y colonizar planetas, cuando, bueno, lo que tenemos aquí es muy importante y todavía podemos resolver y solventar muchas cosas. Fíjense, sensor ambiental, ¿a qué se refiere? Los anfibios, cualquiera, aquí hablo del ajolote porque es el tema de la charla, pero cualquier anfibio endémico, que, por ejemplo, los extintos como el sapo dorado de Costa Rica, la rana incubadora gástrica, que se extinguieron, uno en Australia, otro en Costa Rica, en Panamá, sabemos que todavía hay, ¿no? Algunos estos sapos dorados, ¿no? Pero cualquier anfibio que veamos tiene estas características. Son muy sensibles a cualquier cambio que ocurra en el lugar donde están viviendo, en su ecosistema. Sumamente sensibles, por eso es un sensor, ¿no? Imagínense su sensor de ese que prende la luz cuando pasan y llegan ustedes a su casa, ¿no? El sensor en cuanto los detecta, pum, se prende, pero puede ser sensible para detectar el movimiento. Pues en este caso en el agua, los anfibios, cuando el agua trae de mala calidad o cuando vaciaron algún solvente, algún químico, cualquier fertilizante o producto que aunque digan en la etiqueta, este producto es amigable con el ambiente, nosotros hemos hecho estudios y pues ya ahora es más que visto que no es cierto, ¿no? Pueden matar a las especies en fases larvarias, por eso de huevo, por eso es que nunca los vamos a ver, ¿no? Entonces, sensible a las alteraciones físico-químicas del agua. Cualquier cambio en la salinidad, en el pH, se va a manifestar. Cambios de temperatura, los anfibios y en especial los ajolotes, ellos son, cada anfibio está adaptado a unas condiciones específicas de temperatura de acuerdo al ambiente a donde se encuentran. No es lo mismo un anfibio que yo encuentre en zonas tropicales a un anfibio que yo encuentre en el altiplano, como es aquí. Aquí para el caso de nosotros, por ejemplo, el ajolote le gustan temperaturas que van así que él esté cómodo, pues de los 16 grados, 18. Xochimilco es muy, muy, muy estable en términos de temperatura del agua. Pero si ya varía 5 grados, 6 grados, esos animales lo resienten y se van a enfermar. Les va a ocurrir algo así como a nosotros cuando vamos en el transporte público en temporada de calor y te bajas y te da el aire, la corriente de aire y luego te anda molestando un poco la garganta, ¿no? Esta sería una situación similar a lo que se me ocurre comentarles respecto a estos cambios de temperatura. Sensible al cambio de las concentraciones de oxígeno. Muchos dicen, sí, pero el ajolote para eso tiene branquias, pues por ahí va a tomar el oxígeno y por sus 4 formas de respiración, por ahí puede tomar él este intercambio de oxígeno. Pues sí, pero necesita tiene que haber cierta cantidad de oxígeno, él no lo va a crear, él necesita que haya este oxígeno. Entonces, los cuerpos de agua, sin excepción los sanos, tienen cantidades de oxígeno aceptables. Un lugar donde hay mucha materia orgánica en descomposición, que no tiene circulación, pues las concentraciones de oxígeno van a ser muy bajas, de ahí no vamos a tener vida, ¿no? Y a veces tanta quietud la asociamos a que pues eso está muy, muy bien, ¿no? A lo mejor esa quietud y falta de vida se refiere a que es un lugar que está enfermo, ¿no? Un cuerpo de agua enfermo. Entonces, es una parte fundamental en la cadena trófica este animalito, al igual que cualquier anfibio, ¿sí? Eran los principales animales depredadores de moscos que transmitían enfermedades, ¿no? Pues Zika, dengue, chikungunya, tan sonados en ciertas épocas del año. Los anfibios eran parte de esta cadena para depredar estos animales, pero con la pérdida de todo lo que hemos tenido de ecosistemas completos, pues obviamente ahora lo que hacen es echar un telefonazo a las cuadrillas de fumigación y pues a barrer con lo que se encuentre, ¿no? Entonces, esto hoy día es un problema. Pero aquí de lo que se trata y que quiero enseñarles es que la función de los animales está en sus ecosistemas.
no en una pecera, ¿no? Entonces, para que tenga un sentido, por ejemplo, yo me veo como médico veterinario, yo no tendría un sentido encerrado a lo mejor en un restaurante, ¿no? Por muy bien que esté yo ahí y pueda comerme de todo, pues no estaría yo bien, algo falta. Yo necesito desarrollar lo que me gusta, necesito hacer las actividades y si eso es en mí, pues vean las especies, ¿no? Por eso hay especies domésticas y hay especies que no son domésticas, especies silvestres, que jamás pueden ser domesticadas a un cautiverio. Sí, pues los podemos entrenar con comida, sí, y eso, queso, cualquiera, todos tenemos hambre, hasta un humano se entrena por comida, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero que tratemos de comprender es que tiene una función dentro de un ecosistema y que en consecuencia se beneficia a él, se beneficia el ecosistema y en consecuencia nosotros. Pero luego con las sociedades, las sociedades que están insertas en grandes ciudades, pues se nos olvida esto, ¿no? Nos acostumbramos a lo mejor a un clima artificial, en un centro comercial, pues sí es agradable, es divertido, está bien, no estoy diciendo que eso esté mal, qué agradable, pero nos vamos desconectando, ¿no? Desconectando y tarde o temprano, pues vamos a tener que voltear para acá, ¿no? Entonces, qué mejor que vayamos ahorita, tratando de medir y de comprender un poquito cómo está esto de los ecosistemas a partir de una especie bandera como es el ajolote de Xochimilco. Fíjense, esto aquí ocurre mucho en mi ciudad, ¿no? La diferencia entre renacuajos y ajolotes. Aquí en la temporada de lluvias había cuando yo era niño ciertos lugares donde se hacían grandes charcos y veías un montón de renacuajos ahí nadando. La gente decía que eran ajolotes, pero no, se refiere básicamente a renacuajos. Los ciclos de vida de una rana son muy diferentes al ciclo de vida de un ajolote. Uno puede estar en huevo y en zona de humedad mucho tiempo, como el caso de las ranas. El caso del ajolote de Xochimilco depende totalmente del agua. Nunca pasa a una fase terrestre como lo harían otras salamandras, ¿no? Que pueden, como lo Ambistoma velasio, Ambistoma granulosum, que pueden adaptarse cuando falta el agua, pues se convierten en salamandras y pueden buscar en la tierra espacios de humedad y ahí vivir hasta el siguiente ciclo, ¿no? Reproductivo. Pero fíjense la diferencia, un renacuajo, pues es como un espermatozoide, tiene unas branquias internas. Aquí abajo tenemos un ajolote. Desde bebé aquí vemos los estados de formación desde un huevito, cómo se va desarrollando y vean que lo único que le hace falta son las patitas al momento de eclosionar. Estas patitas a los 15 días él ya tiene crecimiento de las anteriores y las manitas posteriores. A diferencia de una rana que vean todo el proceso que vive este renacuajo en su transformación hacia rana. El ajolote de Xochimilco pertenece a las salamandras, que básicamente se refiere a anfibios que tienen cola, ¿no? Aquí en esta imagen les pongo dos fotos, ¿no? De la del lado izquierdo es un ajolote, vean su diseño aerodinámico, ¿no? Para cortar el agua, el tipo de branquias, el tipo de la aleta dorsal. Esta es una fase larvaria donde él se puede mover rápidamente, o neoténica. El ajolote de Xochimilco va a cambiar en la talla y el grosor de su piel, pero siempre se va a ver igualito que que ven aquí. Siempre se va a ver igual hasta que llegue al viejito. Y va a respirar en esta etapa por 4 formas: los pulmones, las branquias, la piel y un sistema de captación de oxígeno a través de la parte bucofaringea de él. Y del lado derecho ya observen, esta es otra especie, este es Ambistoma granulosum, pero vean, esto es una salamandra. Este animalito del lado derecho, cuando era los primeros 6 meses de vida, el primer año de edad, estuvo como el animalito del lado izquierdo, tenía las branquias, pero por la especie que es, pues empieza también a sufrir ciertos cambios a cierta edad, a vivir esto llamado metamorfosis y ya lo vemos convertido en una salamandra. Estos animales, si están en el agua todo el tiempo, se pueden ahogar, ¿no? Porque aquí ya nada más respiran por los pulmones y por la piel. Fíjese que otra cosa importante, yo tuve COVID en enero y febrero, me vi muy grave, muy grave, y dentro de las cosas que me levantaban el ánimo cuando estaba yo con el respirador acá, con el oxígeno, me acordaba yo de los ajolotes, decía yo, puta, lo que daría, no me importaría ser muy feo, como llama la gente, porque para mí hoy no hay feo ni bonito, las cosas son y se necesitan. Punto. Todo está porque ahí ya no me genera tanto conflicto esto. Sí, veo especies diferentes que nunca en mi vida he visto y me espantan un poco, pero pregunto a quién sabe y trato de asesorarme para librarme de todas estas formas de estar haciendo ciertos prejuicios, ¿no? Hacia los animales, principalmente, que es a lo que yo me dedico.
Pero yo en esos momentos me preguntaba, decía, híjole, ok, mis pulmones están destruidos ahorita, ¿no? Qué suave sería que yo tuviera unas branquias o una piel por donde poder respirar, ¿no? Otro sistema. Recordé mucho yo a este animal en esos momentos y dije, híjole, cómo a través luego de ese tipo de experiencias uno va recodificando, ¿no? Revalorando ciertas formas de vida que solemos conocer, ¿no? Al menos experiencias a partir de los animales. Fíjense que hay un pasado también en la mitología muy padre europea, esta imagen que tienen aquí de las salamandras. Fíjense que esta decidí ponerla por el tipo de foro el día de hoy. Para los europeos hay un mito en lo que era la Grecia antigua, ¿no? Se dice por ahí que Zeus y Prometeo engañó a Zeus en una apuesta, ¿no? Lo engañó con una vaca, lo engañó y pues Zeus es el mero mero. Se enojó y del enojo Zeus le quitó el fuego a los seres humanos y lo puso en el monte Olimpo, para que ahí ya no hubiera manera, ¿no? Entonces los humanos, pues tristes, fueron comprometidos y le dijeron, oye, pues fíjate lo que pasó, no tenemos fuego, ¿no? Un elemento principal para subsistir, generar calor y todo lo demás. Y él lo que hace con estas míticas imágenes de las hadas, esa famosa campanita o estas tres hadas en la película de La Bella Durmiente, esas películas viejas, pues les cuento que los antepasados de esas hadas, los ancestros, son las salamandras. Las salamandras se les conocía como hadas en esta parte de la mitología griega, y entonces lo que hace es Prometeo convence a estas salamandras de que entren al monte Olimpo y recuperen el fuego para regresárselo a los seres humanos. Es una historia fascinante porque las salamandras pues lo recuperan y pues son muy, muy aceptadas y llamadas por la gente en ese momento, ¿no? Eso es en lo que a la mitología se refiere. Pero después llegó Aristóteles, llegó Leonardo da Vinci, por supuesto la Iglesia Católica, donde, bueno, está por demás decirle, si yo digo fuego, pues en qué se piensa inmediatamente, ¿no? El diablo, Satanás y demás cosas, ¿no? Más si hablamos en términos de la Iglesia Católica, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Se daban cuenta que cada que había un incendio en un bosque o algo, pues lo que salía corriendo eran salamandras. Aristóteles le adjudicaba que ellas podían caminar por el fuego sin quemarse. Leonardo da Vinci, de hecho, en una parte comenta él que eran huecas, que no tenían vísceras ni nada, ¿no? Eran simplemente ahí como un cartón. Y la Iglesia Católica la asoció a esto. Ya después se dieron cuenta, ¿qué es lo que sucedía? Pues ya lo estamos platicando, ¿no? ¿Dónde viven las salamandras? Pues cuando están en fase terrestre, pues se esconden entre las cortezas de los árboles, se esconden en las zonas húmedas, pues necesitan humedad para mantener su temperatura bien y su cuerpo esté sano. Entonces, ¿qué sucedía? Pues luego empezaba la temporada de secas y si incendiaban algo, pues salían corriendo, obviamente se estaban quemando, ¿no? Salían corriendo de troncos y madera porque era el lugar donde ellas vivían, ¿no? Ya después con la comprensión y toda esta onda, las salamandras cambió un poquito esta idea y se asociaron en esta época de las cruzadas y de los grandes caballeros, se asociaron a las heráldicas, ¿no? Estos escudos maravillosos donde representaban aquí el caso del valor, las salamandras, el amor, la constancia y el coraje. Entonces fíjense cómo también tiene su pasado triste, gris, la salamandra en Europa, y en América pues les contaba el caso de México a través del dios Xolotl, ¿no? Vemos cómo hay cosas muy similares en esta parte de desprestigio en algún momento de estos animales, y de ahí un prejuicio hacia los individuos, ¿no? Hacia los seres humanos, viene un prejuicio hacia estos animales. Entonces, cuando empieza uno a enterarse de todo esto, pues se vuelve fascinante, ¿no? ¿Cómo se reproducen estos animales? Miren, en esta imagen les pongo, siempre me preguntan, ¿cómo puedo saber si es un macho o es una hembra? Entonces, el caso del macho es una imagen aquí del lado izquierdo, ustedes pueden ver. Aquí se ven sus patitas traseras, estas bolitas, estos crecimientos que tiene aquí se llaman glándulas cloacales. Aquí estos no son testículos, son glándulas cloacales y crecen por la influencia hormonal. Los testículos se encuentran dentro del animal, ¿no? Dentro del abdomen. El caso y vean su cuerpo es como fuerte, ¿no? Se ve como corrioso, vean la cola. El caso de una hembra, vean el cuerpo, se ve más boludito. ¿Por qué? Porque tiene un oviducto muy grande, que es donde crecen los huevos. Hay muchísimos óvulos. Y les digo que en una puesta puede tener 200, 300 huevos tan solo en una puesta, entonces necesita haber espacio.
por eso la vemos redondita y el crecimiento es sumamente diferente, ¿no? Y aquí les pongo unos gradientes de temperatura. Conforme la temperatura baja a los 16 grados o un poco más abajo, estos animales suelen reproducirse muy bien. Y en el cautiverio, pues nosotros tratamos de tenerlos en estos rangos de temperatura. Para mí sería ideal tenerlos a 16 grados, a lo mejor 17. El tema es que donde los tenemos, pues trabajamos nosotros con ellos. Entonces necesitamos buscar una temperatura donde no nos enfermemos nosotros ni tampoco se enfermen ellos, ¿no? Entonces, esa temperatura la hemos encontrado a los 18 grados, 19 grados, ¿no? Esa es una temperatura donde se la pasan muy cómodos. Les hablaba de las puestas de huevos. Aquí tienen cómo se ven unos huevos en una planta, en un lirio acuático. La imagen del lado derecho, así es como se ven los circulitos. Y si ustedes ahí la reproducción en cautiverio, pues aquí es rafia artificial, ¿no? Esto es plástico y vean ahí los huevos cómo se anclan en estos platos que se pueden ver allí. Bien, ¿cuál es la problemática? Pues como en todas las especies, ¿no? Hoy día el crecimiento urbano está impresionante, entonces lugares que antes eran grandes paisajes, pues ahora se han convertido en enormes ciudades, ¿no? Enormes monstruos de cemento donde pues andamos buscando a dónde irnos ahora, ¿no? Para no sentir dolor de cabeza y todas las incomodidades que esto genera. En Xochimilco específicamente, fíjense, en los últimos años yo les contaba, 60 años, este asunto de la revolución verde y el boom de los agroquímicos. Ya les comenté yo del abandono de las chinampas. Fíjense que actualmente un gran problema es que estas chinampas se les ha ocurrido a gente que ha comprado, que no tiene un conocimiento o arraigo a Xochimilco, pues ha convertido estas chinampas en campos de fútbol, ¿no? Entonces, para el turista, pues, o la gente que está ahí cerca, pues es toda una aventura decir que va a jugar fútbol a las chinampas por lo que representa, ¿no? Te subes a una trajinera, llegas al embarcadero, de ahí te llevan al campo de fútbol, juegas, tiran basura, todo lo que sea, y regresas. El problema es que esto ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Obviamente para que tú tengas un pasto agradable y puedas jugar fútbol, pues tan solo hay que ver en los estadios de fútbol cómo se gastan en químicos para darle ciertas calidades a los suelos. Ese es un problema que está ocurriendo en Xochimilco. Entonces, chinampas que antes podrían tener una gran productividad, pues están en riesgo de morir, ¿no? Hablando en calidad de tierra, por este beneficio a partir de las canchas de los campos de fútbol. Platicando con un compañero que está ahí de tiempo completo, me decía que estiman que en un fin de semana aproximadamente entran 5,000 personas a Xochimilco tan solo para estar en estas cuestiones de jugar fútbol o acompañar a alguien. Les decía yo esto de los pesticidas y fertilizantes, también para mantener flores diversas, plantas diversas, ¿no? Xochimilco es un lugar que por tradición produce unas flores maravillosas. Ahora viene Día de Muertos, entonces el cempasúchil se pone maravilloso, todo en colores amarillos, son unos paisajes increíbles, pero eso es una tradición. O en invierno la parte de las Nochebuenas, y la tierra por sí sola lo va a producir. El problema es cuando queremos exigirle más, ¿no? Yo siempre les digo, tan solo en tu casa, cuando la persona con quien vives está muele y muele, ¿no? Exigiéndote que hagas más de lo que tú quieres hacer el día de hoy, es fastidioso, ¿no? Ahora imagínate un terreno productivo, pues es la misma forma, ¿no? Hay una saturación de los espacios donde pues está en riesgo, ¿no? De que lo perdamos chinampas que aún pueden ser funcionales. Y fíjense qué se ha intentado en esta problemática. Fíjense que en los últimos 15 años, ahorita les hablé de los últimos 60, pero en los últimos 15 años, una de las estrategias, pues cuando se ve esta pérdida y este deterioro de Xochimilco, pues obviamente la ciencia, la academia es la que sale, es la que lo detecta, se empieza a dar cuenta. Obviamente los chinamperos de tradición también son como de primera mano, ¿no? Los que todavía están arraigados a esta forma y tienen fe y tienen toda la intención de seguir manteniendo sus tierras produciendo, pues se dan cuenta, ¿no? Pero el científico que en ese momento también se da cuenta dice, no, pues aquí hay que entrar. ¿Y qué sucedió en estos últimos 15 años de este esfuerzo por restaurar Xochimilco, en consecuencia al ajolote dentro de Xochimilco? Pues surgen una serie de diseños de teorías ecológicas aplicadas a la restauración, ¿no? Por ejemplo,
Un problema son las carpas y las tilapias, pues saquémoslas. Pesca intensiva, contraten pescadores, ahí la Conavio, no sé quién más dan dinero para estos proyectos. El problema es que cuando la lana se termina, pues se dejan de hacer estas pescas intensivas y estos animales invasores vuelven a recuperar terreno en estas zonas, ¿no? Entonces, a la par de esto, todo esto que les cuento de abonos orgánicos o de dar talleres, armar talleres con los chinamperos para mejorar esto, pero se quedaba ahí, ¿no? Entonces el diseño estaba incompleto porque pues sí, la ciencia proponía el rescate del ecosistema, pero ¿qué hay de la gente que allí vive, no? Entonces surgió otra línea, ¿no? Las personas que decían, bueno, para que Xochimilco Viva yo tenga lana, pues vamos a crear infraestructura que atraiga al turismo, que pues más trajineras, ¿no? Ahí vas en las zonas de embarcadero turístico, no se puede ni respirar, ¿no? Va una trajinera, una de estas embarcaciones, pegadita una tras otra, los mariachis, una saturación, ruido, alcohol y demás. Entonces, pues sí se creó una infraestructura que atrajera el turismo, pero ¿qué hay de la calidad del agua? ¿Qué hay del lugar, no? Se pierde ya el respeto inclusive por el mismo espacio, que tiene toda una tradición. Si ustedes lo quieren ver, los que vimos aquí lo vemos así, como las pirámides, ¿no? Que se va a Teotihuacán, uno que a cargar de energía, no lo sé, pero Xochimilco pues también tiene eso, ¿no? Pero con esta forma de volcarse de la parte de infraestructura hacia el turismo, pues se fue a todo al otro extremo, ¿no? Entonces, al final, ni una teoría ni otra está considerando las dinámicas del ecosistema y de las especies nativas. ¿Cuál es la dinámica del ecosistema? Pues que necesita un tiempo de descanso. ¿Cuál es? Pues que puede dar ciertos productos en ciertas temporadas del año, que puede mantener su agua de cierta manera, ¿no? Las especies nativas, eso se nos olvida, ¿no? Simplemente yo ir y pasármela bien y lo demás no me importa, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues las formas de tratar de restaurar Xochimilco pues se han quedado cortas, ¿no? Actualmente se ha visto que pues ninguno de esto incluye tampoco la dinámica social, la dinámica cultural y la dinámica humana, que hablar de cada uno pues nos tomaría toda una charla muy larga, pero es como darles una idea, fíjense, y en esto está inserto el ajolote. La calidad del agua, ya les comenté que se abastece Xochimilco por aguas tratadas, porque se intubaron los manantiales, estos en el Porfiriato, entonces se construyó una de las principales obras arquitectónicas de aquel entonces, que fue una planta de tratamiento, fue la primera en Latinoamérica, y pues fue muy aplaudida, ¿no? Porque era una manera de regresar el agua a Xochimilco, pero ya aguas tratadas, ¿no? Finalmente, pues fue una estrategia. Hoy día, Xochimilco, para poder subir los niveles de agua, mucha de esta agua se tiene que jalar de estas aguas de tratamiento de segundo nivel. De las especies invasoras les hablaba yo de la carpa y la tilapia. Y también están estos pececitos Plecostomus, que son los pececitos limpiapeceras. Pues esto ha provocado un desequilibrio en las redes tróficas, ¿no? Hay depredación y destrucción de los sitios de ovoposición de los ajolotes. En estas zonas donde ellos solían poner, pues se meten las tilapias y devastan todas estas zonas. Empezó a haber enfermedades en los ajolotes que antes no tenían. Empezó a haber presencia de parásitos externos, parásitos internos que venían de estas especies. Entonces, las especies invasoras se vuelven un problema, desplazan al ajolote de los sitios donde a él le gustaba estar. Y pues en consecuencia, a esto es donde podemos ver expresado en una especie toda la devastación de un ecosistema, ¿no? Fíjense que en los años 80 surge una famosa enfermedad en los anfibios llamada quitridiomicosis a nivel mundial. Australia le pegó con el 60-70% de todas sus poblaciones de anfibios, Brasil igual, así en muchas partes del mundo. Por ello es que entonces apenas en los 90s se empezó a trabajar sobre los anfibios a principios de los años 90. En el primer taller internacional sobre reptiles, pues el tema por algo fue el de anfibios, ¿no? La gente que salía a campo encontraba poblaciones impresionantes, poblaciones de anfibios muertos, y es cuando se empezó a ver qué ocurría con estos animales. Y entonces, fíjense, hasta 8 años después, en el 98, la doctora Virginia Graue de UAM Xochimilco arma el primer equipo de pescadores para hacer el primer censo en México, en Xochimilco, sobre esta especie. En ese año del 98 encontraron 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Yo les comentaba de la quitridiomicosis porque es triste ver cómo a partir de una enfermedad
tiene que verse una gran mortalidad para ver que algo está pasando y entonces a partir de ahí se hacen estudios hacia esa zona que se está viendo afectada, en este caso los anfibios. Entonces, de que surge esta quitridiomicosis en los 80s hasta el 90, son casi 20 años después de este problema tan grave de quitridiomicosis cuando se hace el primer censo de ajolotes. Entonces aquí lo interesante sería saber, ¿no?, qué hay antes de 1998. Yo siempre he tenido la idea de que si aquí había pasado ya la quitridiomicosis y todo este problema del crecimiento urbano en los 90s, ¿cuántos ajolotes deben haber existido por kilómetro cuadrado, ¿no? A lo mejor 10 años antes, por ahí de los 80s o principios de los 90s. Pero bueno, afortunadamente tenemos un dato del cual vamos a partir, que son 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado en 1998. Para el año 2000 se hace un segundo censo. Ya le toca a Luis Zambrano, que es el jefe del laboratorio donde yo trabajo, y se siguen los mismos protocolos de captura, los mismos pescadores, el mismo número de embarcaciones, tratar de replicar lo más exacto a este primer censo. Y para el 2000 ya solo son 1,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Luego un tercer censo en el 2008, ya solamente 100 ajolotes por kilómetro cuadrado. El último que hicimos fue en 2014, solamente 35, 37 ajolotes por kilómetro cuadrado. Y bueno, ahorita está pendiente el que queríamos hacer ahora, nos tocaba en el año de pandemia, el año pasado, 2020 o 2019 se debió haber hecho, pero por razones de la pandemia, pues no se pudo. Y esta imagen es un modelaje donde se piensa que actualmente posiblemente podría haber ajolotes en vida libre, ¿no? Pero vean, estos como venas que ven son los canales que actualmente están en Xochimilco, y pues las zonas oscuras es donde posiblemente pueda estar. Pero vean, de aquellos grandes lagos que les presenté en la primera imagen, vean a lo que ha quedado reducido, ¿no? Y bueno, en consecuencia la especie está en un estado crítico, peligro crítico de extinción, ya sea en la lista roja internacional o aquí en lo que se refiere a Semarnat, también aparece en esa categoría. CITES permite el comercio de estos animales porque, bueno, en cautiverio sabemos que se pueden reproducir. ¿Qué estrategias entonces ha seguido nuestro laboratorio para participar en el rescate y la conservación de esta especie? No me voy les digo que sería súper extenso, solamente me voy a concretar a las áreas donde el ajolote está inserto, ¿no? Pero no porque el ajolote esté inserto quiere decir que es más importante que una chinampa per se, ¿no? Entonces, básicamente ha sido la unión de estos tres ejes, la colonia de ajolotes, que esto en cuanto se logró consolidar, pudo dar origen a las actividades que ahorita les voy a enseñar de la cantera oriente de CEU y a la parte de los refugios de Xochimilco, que ya tienen una intención que es preservar en ellos al ajolote y proveer de las mejores ventajas para la obtención de productos agrícolas de excelente calidad, ¿no? Esto es a partir de un proyecto general que se llama el Proyecto Chinampa Refugio y tiene la intención de reactivar en lo posible la chinampería tradicional, ¿no? Y contrarrestar un poco esto que les hablaba de los campos de fútbol y todo este tipo de cosas. Les presento, esto es la colonia de ajolotes, esto es aquí en el Instituto de Biología de la UNAM. Este es un espacio donde se hace mucha investigación con la especie en cautiverio y te permite llevar toda esa información al cautiverio. Aquí han salido mucha información en su momento para poder asesorar a las UMAS que había aquí en México y otros centros donde tenían a la especie, zoológicos, museos, UMAS, PIMS y demás, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es a partir de programas integrales de manejo, ¿no? Generas una estrategia, no nada más es llegar y cambiar peceras y darle de comer a los animales. No, estableces protocolos como lo haríamos en un zoológico, como lo haríamos en cualquier centro importante donde se tiene una especie de tal valor. Establecemos protocolos de medicina preventiva, protocolos para manejar instalaciones, un protocolo de alimentación, de reproducción, de hospitalización y cuarentena, de bioseguridad. Este último pues ha tomado mucha fuerza ahora por lo del COVID, pero quiero que vean más o menos, tener una idea de lo que está atrás de una colonia de ajolotes, ¿no? Existen estos manuales para quien le interesen, seguro ya los vieron, ya son manuales viejos, ya requerirán su revisión y su actualización en algún momento, pero surgieron por la necesidad. Mucha gente aquí en México en la ciudad ya tenía muchos ajolotes en casa como mascotas y luego no sabían cómo cuidarlos. Entonces llamaban al laboratorio para preguntarnos qué hacer
Y es como surge este primer manual, el del lado izquierdo, ¿no? Se decide hacer un manual donde tú ya le puedes decir a la persona, pues revísalo y te va a dar una idea, ¿no? Y después se hizo un segundo manual, este rojo, que ya se refiere a explotaciones grandes, te dan por lo menos una idea de qué se necesita. Ayudaron muchísimo estos manuales para las personas que tenían UMAS, PIMS o que tenían alguna explotación de esta especie. Entonces, ya consolidado este proyecto que les cuento de la colonia de ajolotes, que es el que les acabo de hablar, se vio esta otra opción. ¿Cómo podemos hacer que los ajolotes permanezcan en Xochimilco? Si quizá ya no en los canales por la contaminación y el exceso de carpas y tilapias, ¿cómo podemos hacer que esta especie continúe en Xochimilco y tenga esa función de especie bandera o de sensor ambiental? Entonces surgió esto de la creación de refugios que son dentro de estas extensiones de tierra llamadas chinampas, que se han abandonado algunas por más de 40, 50 años, pues se reabrieron estos canales, ¿no? El chinampero estuvo de acuerdo en tratar de volver a producir, y entonces se reabren estos apantles, y ven aquí se ven unos aguejotes formaditos, estos son estos árboles, y donde ves líneas de árboles como esta te está diciendo, nos está indicando que ahí antes hubo un apantle. Apantle es un pequeño canal o cuerpo de agua como los que puedes ver en las imágenes de abajo. Entonces, en cuanto tú empiezas a rascar la tierra, a sacarla por obvia anatomía y permeabilidad de las chinampas, el agua solita se empieza a filtrar hacia el interior. Entonces, puedes ir abriendo tu zanja y estás asegurándote que no hay ni carpas ni tilapias, ¿no? Porque, pues, te repito, estás excavando del centro. Ya después, en las orillas se ponen unas compuertas que se alían con plantas, es una combinación de plantas que son, básicamente les llamamos biofiltros, y esto hace que tu agua mejore, del agua de la chinampa mejore de una manera impresionante. El agua que entonces ya tienes al centro del cuerpo de tu refugio es un agua de excelente calidad. En esos refugios lo que se hace es otra imagen, ahí se llaman apantles, estos canales que se abrieron, y ahí puedes echar a tus ajolotes 6 meses antes o más tiempo. Con más tiempo de anticipación pueden sembrar plantas que son típicas acuáticas de Xochimilco, con acosiles, el alimento del animal, recreas todo el hábitat original del ajolote. Entonces, el agua es de buena calidad, el chinampero toma agua de aquí para abastecer sus productos, que van con agua de excelente calidad, libres de agroquímicos, y entonces pueden obtener un mejor beneficio de la venta de sus productos. Esta es una imagen de cómo se ve una chinampa rehabilitada. Observen del lado izquierdo, se ven aquí unas lechugas, ya están creciendo en muy buen momento, a lo mejor para el corte. Y aquí vemos al lado derecho es es un refugio. Vean cómo no está conectado a un canal principal de una manera directa. Y aunque aquí aparentemente se ve como sucio por encima, si tú nada más mueves estas plantas, el agua se ve súper transparente. Hay sitios donde incluso nosotros podemos ver hasta el fondo del refugio. Y como estrategia alterna, al ver esta caída de Xochimilco, pues otra estrategia que tenemos es la de la cantera Oriente de Ciudad Universitaria. Esto es, han oído hablar del club de fútbol Pumas, él entrena en la cantera, al fondo de la imagen se observan los campos donde el club se entrena, y esta zona de árboles y de lagos es la zona de reserva. Aquí es donde nosotros hemos estado evaluando estos cuerpos de agua para ver cuál puede servirle mejor al ajolote. Y bueno, este es Luis Zambrano, el de la foto, el jefe de laboratorio, y con el Club Pumas, pues se tomó hace unos años la opción de evaluar estos cuerpos y buscar aquí una introducción de ajolotes. Les cuento que estos son lagos artificiales. Esta fue una cantera explotada durante muchos años, pero cuando se llegó al manto freático propio, ¿no?, de la ciudad, pues el agua se empezó a expresar por sí sola. Esto más el agua que viene de las zonas altas, pues hace que estos cuerpos tengan agua y sean también de una calidad aceptable. Ya hemos hecho aquí algunos experimentos sobre cuál lago es el que mejor nos funciona. Hicimos una comparación entre todos los lagos y pudimos entonces determinar cuáles eran los mejores para tener nuestra primera población de ajolotes. Aquí les enseño algunas imágenes donde asistíamos, evaluábamos a los animales, su estado de salud, si habían crecido, qué tanto pesaban, si presentaban lesiones o alguna enfermedad. Nos permitió ver también teniendo animales donde había más presencia de alimento. A veces los animales se nos lastimaban porque las jaulas de manejo que ven aquí abajo, el alimento se terminaba, entonces veíamos que esos refugios no eran aptos.
Fue todo un proceso de varios años para poder llegar a entender cuál refugio nos funcionaría mejor. Y ya identificándolo, ahí pudimos hacer nuestro primer trabajo sobre telemetría en estos animales. Implantamos un transmisor para hacer en la cavidad celómica o abdominal de los animales y lo seguimos vía remota a través de estas antenas y ahí pudimos darnos una idea cómo les gusta nadar, tuvimos muchos voluntarios, entonces fueron unas actividades muy suaves. Y aquí les presento algunas ideas de cómo se mueven. Siempre nos hemos preguntado si los animales les gusta nadar en pareja o si les gusta nadar solos o qué hay de ellos en el agua, ¿no? ¿Cómo es su vida? ¿Son gregarios? ¿O cómo son? Y en un estudio que hicimos durante los 3 meses, esto fue en el 2017, soltamos solamente un macho y una hembra en este cuerpo de agua y lo que nos dimos cuenta es que siempre permanecían juntos. Eso no lo sabíamos, nunca sabíamos que iba a ocurrir. Y a donde iba el macho, la hembra se movía. De hecho, el macho es el que solía nadar más distancias y la hembra trataba de mantenerse siempre 5 metros, por lo menos cerca del animal. Y vemos cómo en cierto mes les gustó más la zona sur del refugio, para febrero más la zona norte, y ya después para marzo empezaban ya a moverse un poquito más por los diferentes cuerpos de agua. Después de ahí extendimos el estudio a más animales. Dijimos, bueno, ahora soltemos 10, vamos a ver qué pasa. 5 machos y 5 hembras. En esta imagen, dentro de las cosas importantes que vimos, es que los animales tienen más actividad hacia la tarde y en la noche que durante el día. Ellos por el día están escondidos, no les gusta salir mucho. Y en el día permanecían en esta zona. Esta foto que ven en la parte de arriba es una zona de raíces muy similar, fíjense esta línea de árboles del lado izquierdo aquí, esto es muy similar a como estarían los ahuejotes en Xochimilco. O sea, aquí abajo dentro del agua hay unas raíces, un entramado de raíces muy interesante, como cuartitos de estacionamiento de hotel. Pues ahí se metían los animales durante el día y por la noche iban a esta zona de Tule, que es en la foto de abajo, a alimentarse con todo lo que encontraban. Entonces, pues vimos cosas interesantes también, cómo es que se pueden mover en grupo. Y ya para terminar, pues comentarles, ¿no? Para concluir, pues es un gran problema, como pudieron ver, todo lo complejo, estos famosos sistemas complejos para la restauración de los ecosistemas, ¿no? Y pues son donde hoy día pues tendremos que estar trabajando, ¿no? En cada uno de estos sistemas complejos que por sí mismos son un verdadero problema entenderlos, ¿no? La parte social con todo lo que demanda, desde los que son habitantes hasta la gente que llegó, hasta la que no tiene arraigo, hasta la que tiene más intereses económicos, entra la parte política, ¿no? La parte cultural, ¿no? Todo lo que implica que se puedan imaginar hablar de social, bueno, todo eso es un tema que hay que entender. Y luego asociarlo con el tema económico, que también pues va totalmente ligado. Todos necesitan una economía sana para llevar una vida digna, ¿no? Y la parte ecológica, que no podemos prescindir de ella, ¿no? Pero tampoco podemos estar haciendo ya hoy día, aventar estas ondas de creaciones de infraestructura sin ton ni son, ¿no? Creemos que todas estas 3 situaciones deben enmanarse y empezarse a trabajar, como se los mencionaba en la parte anterior. Porque pues al final pues el ejolate es importante, pero si su ecosistema pues no tiene esa importancia. Y para quien esté interesado en el tema, pues les dejo ya para terminar, este libro está recién salidito, se llama Xochimilco en el siglo XXI, de Luis Zambrano y Rubén Rojas. Es padrísimo, te da toda esta visión actual, ¿no? La parte social, económica, lo que estamos viendo, qué onda con el ecosistema. Y yo siento que este libro, complementado con el de Roger Bartra de Ajoloteada, les puede dar una plataforma muy suave para aquellos que les interese la especie y su rescate. Y este libro también, ¿no? Ayudar también a otros sistemas o ecosistemas que están teniendo algún problema, pues pueden ayudar también para tener ciertas ideas sobre qué podemos hacer, ¿no? Pues bien, eso es lo que yo tengo para compartirles. Aquí abajo pues les dejo mis redes. El laboratorio tiene una página en www.restauracionecológica.org. Ahí ustedes pueden consultar todo lo que tenemos sobre publicaciones, artículos, proyectos y demás que se están trabajando. Y el resto, pues son redes mías por si en algún momento tienen interés o alguna duda o algo más que comentar, pues lo podemos hacer por este medio. Pues por mi parte es todo y pues Milagros, lo que tú dispongas, aquí estamos presentes. Gracias.
No, gracias a ti, Horacio, por esta charla tan completa, tan vista desde diferentes ángulos y pudimos comprender un poco más acerca del ajolote. Y tenemos pues algunas preguntas, pero para empezar, Horacio, quería ver si me ayudabas a comentarle a nuestro público para que no quede como ahí la duda, ¿no? Que es una especie de bandera que varias veces lo estuviste mencionando, pero para que la gente también sepa. Ok, sí, una especie bandera es una especie que cuenta con ciertas características que le dan un valor histórico, un valor cultural, un valor social, valor ambiental. Sí, ya, o sea, todas, si viéramos todas las especies deberían de tener esto, pero hay unas que destacan más por este tipo de características. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Las tomamos como una especie bandera, porque a partir de esa especie puedes tú, siguiendo la línea de la historia de esa especie, puedes comprender desde tu cultura, de tus tradiciones, parte de tus tradiciones, y ya no me metí a hablar de esta parte de bueno, toqué algo muy breve de la cultura, también culinaria, esta cuestión de alimentos, ¿no? Esta especie también estuvo involucrada, actualmente se sabe que tiene propiedades, es alta en vitamina C y para problemas de tipo respiratorio puede ayudar, ¿no? Entonces, una especie bandera va a reunir todas estas características, tiene que ser endémica, eso sí, endémica de la región de la cual estamos hablando. Endemismo, entendemos, se refiere a aquella especie que en ninguna parte del mundo la vas a encontrar. La naturaleza y en tu planeta, la naturaleza decidió ponerla en un pequeño rinconcito para que ahí se desarrollara, ¿no? Recordemos que las salamandras viven en espacios muy reducidos. México es un lugar muy accidentado en cuestiones de montañas y de toda la variedad de climas y ecosistemas. Entonces, cada especie, por eso es muy fácil aquí que encontremos especies que pueden ser y endémicas de México, ¿no? Entonces, esa es otra característica, tiene que ser endémica y gozar de toda esta situación, de hecho, que revisamos. Más bien, podríamos decir que esta charla fue la descripción de una especie bandera, con esas características que la hacen importante. Muchas gracias, Horacio, por la aclaración. Por ahí nos pregunta la bióloga Patricia Santos, que ya es parte del Consejo Consultivo de aquí del Planetario Cayote y que siempre está muy atenta a nuestras conferencias. Dice, hola, maestro Horacio, ¿puede explicar un poco más sobre el gen recesivo que hace que se vean color rosa? Sí, sí, bueno, ahorita vimos toda esta onda de la genética que en estos animales ya se logró desdoblar. Ahora hay que ir identificando qué gen hace qué, ¿no? Pero poniéndolo en palabras sencillas, en los ajolotes hay algo identificado como genes letales, que ya se tienen identificados desde hace muchos años. Por ejemplo, un gen letal es aquel que hace que crezcan los ajolotes y a lo mejor tienes uno que no le salen branquias del lado izquierdo, pero sí del lado derecho. Y del lado derecho tiene unas branquias grandes, hermosas, y le ves el penacho, cómo se mueve, pero de este lado está como yo, ¿no? Pelón, no tiene nada, o sea, y eso es un gen letal, ¿no? Porque está marcando, está condicionando a la pérdida de una característica importante en la especie. Otro gen letal que hemos identificado es el que provoca un problema a nivel corazón, en la región de efecto en las válvulas cardíacas, que son animales que no van a crecer más de 10 centímetros, van a durar 3, 4 meses y se van a morir. Pues dentro de estos genes letales hay uno que no es tan letal, pero es recesivo, como es este gen del ajolote rosa. Y esto es pues una combinación del pool, ¿no? Genético. Yo siempre, de una manera sencilla de explicarlo, digo, imagínate una ruleta, ¿no? Donde tú le apuestas al número 2, al color verde, y los que están en rojo es el que cae, y entonces te sale este famoso ajolote rosa. Yo para mí sí lo calificaría, digo, no soy por nada una autoridad en esto, pero la experiencia de trabajar con estos animales, he visto que tengo que tener mucho cuidado con la dieta de ellos. Son animales muy robustos, muy gordos, la gente por eso los pone, bueno, ponía el ejemplo del Pokémon, que lo ponían todo gordito, el más gordito es el rosa. Hay problemas ahí de colesterol, hay problemas de triglicéridos también en estas especies. Entonces ellos, si tú les das a ofrecer, son animales que a veces huyen mucho a los alimentos grasosos y prefieren por propia elección los alimentos no tan grasosos como el charal, le huyen un poquito al tubifex, se lo comen pero es muy grasoso. Entonces, cuando se expresa este gen en vida libre, pues son animales que desde el huevo son muy visibles. Tú ya los ves el huevo al punto de la eclosión y ya se ve rosa el animal. Y aprovecho para decir, esto lo han hecho hoy día como algo para vender.
los famosos espejitos de colores, ¿no? ¿Y qué crees? Yo tengo ajolotes de 5 colores y me salió el ajolote mosaico. Y entonces empezamos a jugar con la genética para obtener beneficios para el bolsillo, para la excentricidad. No lo califico como bueno o malo, lo pongo porque creo que este es un buen espacio para que entendamos esta parte, ¿no? Y obviamente en el color, pues vamos a jalar genes que igual no van a ser tan beneficiosos para nuestras especies, ¿no? Es lo que podría comentar. Gracias, Horacio. Por acá nos pregunta Laura Rojo, dice, tengo entendido que el ajolote es el único organismo hasta ahora descubierto con la capacidad de regeneración de tejidos y órganos, hasta el corazón, ojos, cerebros y más. De ahí la importancia de descifrar su genoma. No podemos permitir que se extinga. ¿Tienen un censo de individuos que habiten en el ecosistema en Xochimilco y cuántos podríamos contabilizar fuera de este espacio lacustre y tan icónico de la Ciudad de México? Sí, de hecho les puse una imagen, ¿no? De los censos del 1998 a 2014. En resumen, 1998, 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado, 2014, 35 ajolotes por kilómetro cuadrado. Obviamente esto en vida libre. Y el censo actual, el vigente, nos tocaba hacerlo el año pasado, pero por estas razones de la pandemia y el antepasado, pues no nos hemos podido mover. Eso es lo que podría hablar a nivel ecosistema. Obviamente sabemos que hay zonas como la pista de remo y canotaje, que es un lugar muy seguro y muy vigilado. Ahí hay una población de ajolotes y están bastante bonitos, grandes y todo, pero hay una gran ventaja que es un espacio donde no entra cualquiera, ¿no? Está cuidado, entonces eso ayuda mucho. Ahora, hablarte de cantidad de animales fuera de eso, pues sí es un verdadero tema. O sea, ahí sí te hablaría de cantidades industriales. Tan solo hablo de las sumas registradas. Yo cada año trato de conseguir cuántas sumas tenemos registradas y PIMS en México, ¿no? En Veracruz inclusive tienen bueno, aparecen en el registro. Yo no las conozco, pero aparecen en el registro. Entonces, fíjate, tan solo registradas ahorita deben dar cerca de 35 espacios habilitados con los permisos para venta o lo que a ellos se dediquen. Pero tras bambalinas hay una infinidad de gente que los vende en mercado negro, ¿no? Ahí hablarte de cantidades, pues tan solo te diría, por ejemplo, UAM Xochimilco, que es un lugar, una universidad con todo el prestigio y toda la autoridad para hablar sobre la especie, pues ellos pueden reproducir miles de ajolotes en un instante, ¿no? Si habláramos de que Xochimilco fuera precioso y necesitáramos introducir miles, pues ellos tienen toda esa capacidad de infraestructura y tienen bien diseñado eso. Entonces, el número ahí sería hasta, creo que lo considero no tan importante, porque el tema no es reproducirlo fuera, sino qué está pasando en el ecosistema. Claro, y ya como última pregunta, dice, ¿cuál es su opinión respecto a tener ajolotes como mascotas en cautiverio? Bueno, esa pregunta siempre en verdad, pero me encanta cuando me dicen su opinión, porque ahí entonces puedo dar lo que yo creo y quiero, ¿no? Sin lastimar y sin herir a nadie, ¿no? Pues mira, de entrada yo no soy partidario de tener animales exóticos. Sé que en algún momento y alguna edad lo tuve, ¿no? Pues quiere uno ser excéntrico y a lo mejor quieres tener una boa y cosas locas. Sí, el tema es que nunca pensamos en cuánto va a vivir, qué tiempo y lo que voy a gastar y la calidad de vida que yo debo de darle. Entonces, no me voy a pelear con eso. O sea, si existen UMAS y yo las he asesorado, ¿por qué digo, bueno, si ya las tienen, pues ténganlos bien, ¿no? Entonces, si vas a tenerlo, sí pensar en todo esto, ¿no? Antes del animal, pues primero, ¿qué necesito? Armarte de todo el equipo y un buen equipo para un buen ajolote, bien, que yo te dijera bien, por lo menos tan solo en equipo de entrada nos vamos a gastar unos 20 a 25 mil pesos. Y si vives en una zona de calor, pues más o menos más, un poquito, unos 5,000 más, porque es importante, les explicaba que estos animales son de temperaturas frías. Pero tenerlo como aquí lo hacen en la ciudad, que lo compran en diciembre, lo tienen en diciembre, enero, febrero, y en febrero empieza el calor, en marzo ya se pone horrible, se enferman y ya me los traen todos enfermos. Cuando les dices lo que hay que hacer, pues nadie quiere gastar. Entonces, vuelvo a lo mismo, ahí es como una actitud también de ética. Creo que hay ética en todos, tanto en las personas poseedoras de estos animales. Respecto a quienes los venden, pues yo te diría, compren, si van a comprarlo, háganlo con UMAS establecidas. ¿Sí? Busquen su registro ante Semarnat, tómense la molestia. La gente que los tiene bajo estas líneas hace un esfuerzo. Ellos cada año presentan informes a Semarnat de los pies de cría, de lo que vendieron, de lo que no vendieron, y es un medio, ¿no? De que ellos tienen una subsistencia.
Éticamente, te repito, yo no tendría animales ni daría razón para que esto existiera, pero te repito, esa es mi opinión. Entonces, si los vamos a tener, tengámoslos bien, haya servicio veterinario, haya atención. Están de moda estos foros de páginas donde tú qué le pones, y me he metido a leer, yo nunca opino porque no soy de esa idea, no voy a acabar nunca y me voy a echar gente al cuello, ¿no? Pero veo estas páginas y discúlpenme, ¿no? Era mi opinión, ¿eh? Por eso esta respuesta es mi opinión. Entonces son basura, o sea, son páginas basura. Nosotros tenemos una y se llama Axolotl Restauración Ecológica. Esa la traen las chicas de servicio social de mi colonia, de la colonia de ajolotes donde yo trabajo. Ahí se publica puras cuestiones de cultura que amplíen la idea sobre el ajolote, no resumirlo a los colores y a tenerlo encerrado. Entonces, mi opinión, yo no tendría uno, tengo muchos, y es mi trabajo, ¿no? Los tengo que ir a ver allá, pero repito, pensemos, para eso están los animales domésticos. Tan solo nosotros, yo les pongo ahora en pandemia, no sé ustedes cómo se la vieron, yo aquí me la vi horrible, encerrado, quiere salir, porque no estamos hechos para un cautiverio como un animal, ¿no? Ahora un animal que está hecho para nadar grandes extensiones. Miren que en lo de telemetría hemos visto que se desplazan muchísimos metros en la noche, ellos se mueven mucho y los tenemos en un contenedor pequeño, pero los recibo y le pongo plantas, pues sí, ya lo tenemos, por eso les digo, háganlo lo mejor que puedan, lean, estudienlo, revísenlo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es una especie silvestre. Entonces me dicen, ¿cuánto va a vivir mi ajolote? No lo sé, vamos a ver cuánto soporta el estrés, pero es que lo tengo excelente. Sí, pero si yo me estreso con mis actividades del día, y eso que es que soy un ser pensante, pues un animal, pues imagínense que es puro instinto, pues pobre animal, él nada más es instinto, quiere comer, come, quiere nadar, nada, o sea, eso es lo que yo les pediría, que vayamos más allá, vayamos más allá. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo, pero de la mejor manera que nos sea posible, es lo que podría comentar. Pues muchísimas gracias, Horacio, por la charla tan amena e, insisto, tan completa que nos acabas de dar el día de hoy. Cerramos con broche de oro este mes y les recuerdo que el próximo mes comenzamos, será dedicado a patrimonio cultural. Entonces, por favor, no se lo pierdan, recuerden, chequen la cartelera. De nueva cuenta, muchas gracias, Horacio. Y ahora sí, gracias. Nos despedimos. Soy Milagros Vargas, directora de CAYOC, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós a todos. Gracias que estén muy bien. Gracias, Milagros. Bye. Bye.